Buenas tardes, estimados compañeros y tutora. A partir de este momento quiero compartir con ustedes mi reflexión acerca de la educomunicación. Pero después de haber realizado la lectura de estos interesantes documentos, me nace una gran inquietud. Y la principal es, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros los docentes en la estructura de una educomunicación? Realmente es un tema que en los cuales ya muchos países nos llevan ventaja, pero como se dice, nunca es tarde para comenzar. Y entonces, a partir de los grandes avances que se ha tenido en cuenta, empieza uno a empezar a plantearse, y nosotros, los docentes, y eso es lo que quiero plantearles a ustedes, ¿qué papel jugamos dentro del gran desarrollo de la educación? ¿Qué responsabilidad hemos tenido durante todo este tiempo el desarrollo de la educación? ¿Y cuál es nuestro verdadero papel de aquí en adelante para poder lograr unas economías como la de Finlandia, con una sociedad más justa, más equitativa, con mayor desarrollo emocional y personal y social, que finalmente sería lo más importante para los seres humanos? Podemos partir de pensar en la educomunicación como la unión de dos grandes significados, educar y comunicar. La primera, según la Real Academia de la Lengua, es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. La segunda, comunicar, significa, según la misma Real Academia de la Lengua, hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien lo que se tiene. De tal manera que educar es lograr que una persona desarrolle sus facultades intelectuales y morales a través de su propio cuestionamiento, que lo ponga a pensar y de esta manera llegue a crear la solución de sus propias inquietudes, compartiendo los conocimientos, desarrollando que se los ha desarrollado anteriormente, en lo posible con diferentes puntos de vista y teniendo en cuenta las diferentes costumbres e ideologías. Aquí, para Para poder hablar de educomunicación hay que separarse de la definición de la Real Academia de la Lengua, en el punto donde no solamente se educa a los niños y jóvenes, ya que todos los seres humanos en cualquier época de su vida pueden desarrollar o perfeccionar estas facultades y no son precisamente los preceptos la mejor forma de educar a una persona, porque bajo parámetros rígidos e impuestos por los demás no se generan cuestionamientos ni se crean desarrollos para solución de inconvenientes. La comunicación siempre ha existido, pero la evolución del ser humano ha de ver la cotidianidad de la vida para aprender, enseñar, educar y sobre todo para sorprenderse. Las habilidades, las habilidades que se debían desarrollar en la época prehispánica no dejan de ser intelectuales y por el contrario desarrollaban facultades creativas que solucionaban sus problemas, en la mayoría de los casos respetando el derecho a los demás y primordialmente la naturaleza, tal como lo hace saber Carlos Alberto Suárez en el ensayo sobre la educación precolombina, donde explica cómo en la educación méxica, en la familia hasta los 15 años, dependía primordialmente de los padres según el Código Mendocino, y la función de los centros educativos superiores eran, como lo ven, eran lugar donde que se ofrecían y se promovía a la gente, donde se creaban personas que podían aportar primordialmente después a la sociedad, donde se ordenaba lo que se debía hacer, donde se aprendían los oficios militares y donde también se daba jerarquía dentro de la organización. Podríamos decir que allí en forma permanente se presentaban los 7 principios del aprendizaje dialógico de lo que se hablan Adrián Olber, Carmen García y Sandra Rociero, en cultura de educación, el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad, la igualdad de diferencias, principios que son de suma importancia en el concepto de la educomunicación. De otra manera, puede que en esta época no existieran los medios de comunicación de los cuales disponemos ahora, pero seguramente la comunicación era más directa y por lo tanto la fuente de información más fidedignas.
Por ello es bueno considerar que los actuales medios de comunicación deben ser tenidos en cuenta como el medio de obtener la información y generar la participación y la crítica, tal como lo expresa Ángel Barbas Costado, 2012. La tecnología es, por lo tanto, una forma de mediación o medio de interacción no solo para poder establecer el proceso comunicativo, sino también para problematizar situaciones y para estimular la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación. Kaplun, 1998-53. Recordemos que para autores como Paulo Freire, 2005, Mario Kaplun, 1998, o Peter McLaren, 1997, el proceso comunicativo es el medio a través del cual el hombre y mujeres, a la vez que aprenden, recrean y transforman la realidad en la que están inmersos, porque la persona humana está toda dotada de la acción, por tanto es agente actuante, constructor y transformador del medio en el cual se desarrolla y vive. Verdad y Flecha, 2008-46. También nos podemos basar en las estrategias de la manipulación didáctica de Noam Chomsky y se pone presente que los contenidos de la información en muchas ocasiones puede ser la misma. Pero su alto grado de contaminación, dada por los dueños de los medios de comunicación, en muchos casos llega a distorsionar la gran verdad existente en la realidad actual. Es aquí donde la educación cobra gran importancia en la formación de docente como generador de diálogos destinados a activar los análisis, la discusión y la participación de los educandos y no sustituirla, según Kaplan 1998. 2044, capaz de desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen, para ser formador de educados libres, pensadores, sensibles a la información. Los grandes retos como docentes en la comunicación son retomar el antiguo camino, dejando de lado la jerarquización para lograr una comunicación más paritaria, el educar para el manejo y conocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación, del modo que tienen de producir un significado de su forma de organización, de cómo construyen en la realidad y de la comprensión de esa realidad por quienes la reciben. Liam Masterman, 1988, y de la gran responsabilidad social para crear nuevos entornos donde sea posible la convivencia con diferentes culturas y formas de pensamiento, tales como lo expresa Alma Montoya. Promover el desarrollo, el derecho a la palabra, entender que todos somos responsables socialmente, que estamos de paso en esta vida y que tenemos que dejar espacio y herencia para otros, es pensar en el otro lo que es humano y solidario. Es la mediadora la que nos ayuda a pensar y a hacer posible esos otros escenarios, pero también esos otros lenguajes que existen donde podamos entendernos. Montoya, 2012. Más para Colombia en la época en que estamos viviendo y en la transición que estamos por vivir en estos momentos. Por último, quiero dejarles la mención de honor del premio Alas Vid obtenida por un docente colombiano, Daniel Ortiz, para nuestra reflexión acerca de la comunicación, sin intermediación directa de las tecnologías de la información de la comunicación, donde además nos invita a pensar cómo a través de la comunicación podemos poner nuevas formas de desarrollo y nuevas formas de pensamiento en nuestros niños y jóvenes.